Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre, Germán Felipe Ramírez Villegas, grado académico, doctor en Derecho. Me han escrito, me han solicitado amigos, colegas, inclusive algunos empleados de la GEPRO, cuál es la situación, cuál es el estatus que guarda el asunto judicial que obra en contra de esta descentralizada. Y bueno, con respeto y reciprocidad hacia ellos y al público en general que amablemente nos ha seguido, les comento, el día 24 de noviembre se pretendió abrir una audiencia de debate de conformidad con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde el tema sería la determinación de no ejercicio de la acción penal que el Ministerio Público, que la fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción decretó en favor de los empleados de la GEPRO. No pudo llevarse a efecto la audiencia porque, como siempre ha sucedido en ese tipo de audiencias, o no va el AGEPRO o la fiscalía no comparece. Y entonces, al suceder esto, es requisito sine qua non que comparezcan ambas partes para que pueda desahogarse este tipo de audiencias. La vez anterior no compareció el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción en la ciudad de Chetumal. En esta ocasión compareció el Ministerio Público aquí de Playa del Carmen, Anticorrupción, pero no compareció el AGEPRO. Compareció uno de los investigados, pero no fue suficiente esto para llevar a efecto la audiencia. Y bueno, nos señalaron fecha para el 31 de enero de 2023, en donde ya con los apercibimientos de ley que el señor juez tuvo a bien decretar, seguramente debe de llevarse a efecto dicha audiencia. Quiero aclarar que la presente exhibición de la audiencia a la que me he referido es con apego al principio de publicidad que rige en materia penal, y así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, al derecho humano que mi persona ostenta en cuanto a la libertad de la expresión de las ideas, a la libre expresión, y a la publicidad de las audiencias en materia penal, y algunas otras en materia civil, salvo que la ley determine lo contrario, lo que en su caso debería estar debidamente fundado y motivado. Lo que en la especie no sucede, no es así. Por lo que me permito exhibir para conocimiento desde el punto de vista académico la presente audiencia y en ejercicio de los derechos que he comentado. Por lo que, sin decir más, allí está, allí va la audiencia. Por parte de la defensa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado José Luis Antonio Peschán, defensor público, con cédula profesional marcado con el número 5705426. Se exhibe la misma ante la Cámara para el debido registro en audio y video, así como también gafet institucional expedido a favor del suscrito por el Poder Judicial del Estado con número empleado 1340. Le hago el conocimiento, señoría, que mi comparecencia es en atención al requerimiento que se hizo al director de Defensoría a efecto de que comparezca Defensa Pública para representar los intereses de las personas que figuran como investigados en la carpeta auxiliar que hoy nos ocupa, señoría. Sería la primera intervención. Es cuanto. Respecto al nombre del investigado, ¿cuál es, perdón? Su señoría, muy buenas tardes. Su servidor, el licenciado José Ignacio Martínez Palicio, me identifico con cédula profesional número 9658122, la cual pongo a su vista en mi calidad de investigado, apoderado general de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, su señoría.
Aparicio dice, ¿verdad? Palicio, su señoría. Palicio, Pali- P-I-C, Palicio. Palicio. P-I-C. Palicio, es correcto. ¿Es el apoderado de la GEPRO? Es correcto, su señoría. Bien, pues para efectos de audio y video se hace constar en esta audiencia la asistencia de la agente del Ministerio Público, licenciada Sandy Yasuri Baeza Puga, quien se identifica con su gafete institucional expedido por la Fiscalía General del Estado, la asesoría jurídica a cargo del asesor jurídico particular, el licenciado Germán Felipe Ramírez Villegas, quien se identifica con su cédula profesional, asesorando al señor ciudadano Felipe Ramírez González, quien se identifica con su credencial del INE, y por parte de la defensa a cargo del señor licenciado José Luis Antonio Pech-Chan, quien se identifica con cédula profesional y su gafete institucional expedido por la Defensoría Pública del Estado, así como el investigado, el apoderado por parte de la GEPRO, el licenciado José Ignacio Martínez Palicio, quien se identifica con cédula profesional. Sí, abogado, dígame. Muchas gracias, señoría. Me permito hacer una acotación. Sí. Mediante auto de fecha 14 de noviembre del presente año, la señorita juez de despacho Villaney Guadalupe Vaz Paredes citó a los investigados de nombre Carlos Flores Hidalgo, Abraham González Balboa, José Ignacio Martínez Palicio, José Eduardo Serrano Bustillos, Irán Anuar Chaires y Aarón Contreras Vázquez, ellos en calidad de investigados. El señor licenciado José Ignacio Martínez Palicio acaba de señalar que comparece en calidad de apoderado de la GEPRO. Así se lo pidió en un diverso curso a la jueza de despacho. Sin embargo, esta fue categórica y le dijo que no, que él comparecía en calidad de investigado y que para eso tenía que acompañarse de un abogado particular o, en su caso, uno de oficio que se le designaría. Dijo textualmente, en lo que interesa, que deberán comparecer a cada una de las audiencias programadas que se señaló a través de videoconferencia. Y más abajo señala, se les apercibe con una multa equivalente a 20 medidas de actualización vigente para el caso de no comparecer. Si con respeto, se lo digo, señoría, esto queda definitivamente a su criterio. Me permito expresar el mío. No considero que sea indispensable la comparecencia de los diversos, aunque hubiesen sido citados, toda vez que ya hay un abogado, defensor de oficio que lo representa a ellos, por una parte, y la segunda, que no están en carácter de imputados. La diligencia que se pretende ahora es en términos del 258, en razón del no ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público y en favor de los señalados. Por lo que considero, con respeto lo señalo, que es posible llevar a efecto la presente audiencia sin que por ello se violente derecho humano o fundamental alguno de persona o institución. Es cuanto, señora. Muchas gracias. Bien, no tengo la carpeta y le hago la pregunta al asesor, al asistente, si fueron notificadas estas personas que señaló el abogado del asesor jurídico particular, es decir, el señor Carlos, el señor Abraham, el José Ignacio, José, Irán, Aarón y todos los demás, si fueron debidamente notificados. Ciudadano juez, la fiscal proporcionó mi domicilio de notificación de los investigados, señalando domicilio que es en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, mismo que la notificadora se constituyó a dicho domicilio, dejando citatorio por estas personas, de las cuales pues no se logró la ubicación de estos mismos. Sin embargo,
se dejó un citatorio para que en una fecha posterior la notificadora pudiese asistir nuevamente para la notificación de estas personas, siendo que cuando se volvió a constituir el día 22 de noviembre, no se logró la ubicación de estos, pero se logró, había una persona en este domicilio de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, de nombre Ricardo Alonso Puerto Eguán, a la cual se le entregó el citatorio de, o sea, la cédula de notificación por estas personas, siendo que únicamente está compareciendo el de nombre José Ignacio Martínez Palicio, como calidad de investigado, más no como representante de la JEPRO, como hace mención el asesor jurídico particular. Bien, escuchado al auxiliar en el sentido de que entonces fueron debidamente notificados y para efecto de salvaguardar los derechos pues de los que señaló la juez de despacho como investigados, solicito nada más se les designa a ellos el defensor público para efecto de salvaguardar sus derechos y pido al abogado presente, al defensor público, para efectos de que rinda la protesta y aceptación del cargo de ellos. Se protesta, se acepta y se protesta el cargo conferido, señoría, pero atendiendo a estas manifestaciones, como ya refirió el auxiliar de sala respecto a la información que ha vertido, considero que no se cumplen los parámetros de la notificación debido a que se debe hacer esta notificación personal, señalando evidentemente que independientemente que haya señalado fecha y hora para que pueda ser recibida la notificadora y señalando que en esa fecha 22 de noviembre fue recibida la notificación por Ricardo Alonso Puerto Eguán, de alguna manera no se está cumpliendo a cabalidad el parámetro de la notificación. Esto atendiendo a esta circunstancia, simplemente es una constancia que está levantando la notificadora, no es una notificación personal, por lo cual considero que no están debidamente notificados y tendrían que hacer la notificación debidamente para que puedan estar enterados, inclusive de la presente audiencia, independientemente de que si ya con posterioridad se haga la notificación personal y no comparecen, entonces sí tendría que llevar a cabo la audiencia. Al menos es lo que considera la defensa pública. Es cuanto. Al respecto, la Fiscalía. Sí, señoría. De igual forma, como lo refiere la defensa, no se cumple con los parámetros, ya que ellos también tienen su derecho a tener su defensa técnica adecuada, ¿no? E inclusive como lo manifiesta, que solamente se levantó una constancia. Entonces, para este momento no se cuenta con los parámetros, a pesar de que se encuentra el apoderado, el licenciado José Ignacio Martínez Palicio. Ahora sí que esa es su consideración, su señoría, pero para esta representación social también no se cumple con los parámetros de las notificaciones correspondientes. Es cuanto. Bien, abogado. Sí. Gracias, señoría, muy amable. Contrario a lo que señalan el defensor y la fiscal, considero que sí se cumplen los parámetros, toda vez que, como lo señaló el auxiliar de sala, primero fue notificado la cita de espera. No esperó y se dejó la cédula de notificación. Luego entonces ya se cumplió con el requisito de la notificación personal. Imaginemos que si el buscado se guarda, se esconde indefinidamente, pues nunca va a ser posible notificarlo. Existe un domicilio cierto y determinado que incluso es público y que, bueno, es la forma de notificar y que ésta cumplió con los parámetros que establece el Código Nacional. Pero aún más, su señoría, aún más. En diversas ocasiones, y a petición de la señorita jueza de despacho, dijo a la fiscal del Ministerio Público que le informara quiénes eran los imputados dentro de la carpeta de investigación con terminación 276/09/2020 en anticorrupción. Y esta le comentó que no existían imputados, que no había imputados. Entonces, la juez de despacho le dijo, bueno, hay investigados. Bueno, investigados propiamente, pues hay alguien que están señalados, porque no han sido citados. Luego, entonces, no les puede deparar perjuicio alguno lo que se vaya a resolver en esta audiencia, porque no han comparecido siquiera por medio de citatorio al Ministerio Público. Nunca han sido citados. Y
Bueno, hay un defensor público que está representando sus derechos para efecto de oponerse y en determinado momento recurrir si caso de no les convenga lo determinado. Pero no podemos, o no se debería, considero, programar, reprogramar y cada vez ir extendiendo cada vez más la fecha de la audiencia y la celebración de ella por alguna causa o no procedente al respecto. Tomemos en consideración que la violación a los derechos humanos se da cuando existe una imputación. El Código Nacional de Procedimientos Penales única y exclusivamente habla de imputado, no nos habla de investigado. Como sujeto procesal al imputado, no hay investigado. Entonces, propiamente dicho, no son sujetos procesales. Y si no son sujetos procesales, esto está en el 105 del Código Nacional, si no son sujetos procesales, luego entonces no se les puede violentar ningún derecho. Es cuando sería muy amable. ¿Cuántas audiencias se han diferido esta audiencia? ¿Cuántas veces se ha diferido? Con estas dos, señoría. Bueno, con esta que se pretende dos. ¿Por ausencia de quién? De los investigados, señoría, precisamente. Su señoría, en la primera audiencia fue porque no se abrió la audiencia. En esta ocasión, porque no se han presentado. Inclusivemente lo que dice el asesor jurídico, yo no le había dado calidad hasta que determiné y fue que di el conocimiento de las personas que tienen esa calidad de imputado o investigados. Pero no se ha aperturado, es la segunda vez. La primera fue porque no se aperturó la audiencia y esta es porque no han comparecido los investigados. Ok. Pero el domicilio es el correcto en el que se le hizo el citatorio. Sí. Sí, Sí, su señoría, son servidores públicos de AGEPRO. Sí, abogado de la defensa. Sí, señoría, nada más quiero puntualizar algo. Creo que incorrectamente la notificadora no se cercioró, independientemente de que se esté confirmando que sean empleados de esa dependencia. En la constancia debió verificar y corroborar la notificadora que en efecto continúan laborando ahí y en la constancia lo debe haber asentado como tal para efecto de poder entonces fijar esa fecha o esa hora en la cual acudiría para efecto de hacer entrega del citatorio de forma personal. Entonces, no hay señalamiento de que se haya cerciorado por parte de la notificadora que en efecto así sea. Entonces, el decir que fijó fecha y hora para que regrese cuando no está sentado, que se haya verificado que en efecto ahí todavía continúan laborando, no puede tener por cierto que se haya hecho la notificación, pero además, al regresar, lo recibe una persona que no tiene ninguna calidad. Y por otra parte, por cuanto hace a lo que menciona el asesor jurídico, si bien es cierto, dice que no existió en un principio investigado o la calidad de imputado, lo cierto es que en el acuerdo que hizo mención de 14 de noviembre, se le da la calidad de investigados a estas personas, que ya fue señalado sus nombres, pues evidentemente tienen el derecho de conocer o de saber el motivo de la presente audiencia. Por esa razón se debe asesorar efectivamente que se haga la notificación personal y que independientemente una vez hecha la notificación personal no acuden, entonces sí se pueda convalidar la audiencia atendiendo a que fueron debidamente notificados. Entonces, considero que no están reunidas las formalidades porque independientemente de que el código no establezca investigado, evidentemente esta es una actuación fuera del proceso como tal, puesto que no se ha hecho una imputación directa, pero sí se señalan esos datos y se les señala la calidad de investigados porque probablemente hayan cometido o participado en un hecho y que de alguna manera se les ha dado esa calidad y tienen ese derecho de tener conocimiento de la audiencia con independencia de lo que se pueda debatir el día de hoy. Entonces, al menos considero hasta este punto de que no se ha cumplido esas formalidades y por lo tanto no se debería de desahogar la presente audiencia. Es cuanto. ¿La audiencia es para efecto del no ejercicio de la acción penal? Sí, señoría, es para controvertir, se está recurriendo el no ejercicio de la acción penal. Y quiero hacer la acotación porque es importante los señalamientos. En fecha 24 de mayo de 2022, la señora jueza de despacho, Yaney Guadalupe Vaz Paredes, en ese acuerdo señala que por información de la licenciada Sandy
Yasuri Baeza Puga, fiscal que aquí nos acompaña, y en donde manifiesta que en autos de la carpeta de investigación con terminación 276/09-2020 no se ha dado calidad de imputado a ninguna persona. O sea, no hay imputado propiamente dicho, ¿verdad? Porque no se ha realizado la imputación. Y si nos cercioramos del 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos habla de los sujetos procesales, vamos a darnos cuenta de la ausencia del investigado. Y si no es sujeto procesal, pues no, y no se le está imputando no se le va a hacer ninguna imputación, no se va a ventilar ningún asunto que tenga que ver con su libertad o con algún acto de molestia. Considero que es vasto y suficiente la comparecencia del señor abogado en calidad de defensor de todos ellos, incluyendo del que sí recibió el citatorio, el que sí compareció y el que sí está presente en la audiencia. Por lo que considero, señoría, que diferir la presente audiencia pudiese, en su caso, constituir una dilación innecesaria dentro del procedimiento. Muchas gracias. Bien. Si me permiten. Sí. Quiero que queden claro que cuando se hizo la determinación de no ejercicio de la acción penal, es lógico que le damos la calidad a las personas, en este caso servidores públicos, cuando nosotros determinamos. Es decir, ya tienen la calidad de investigados y imputados, cosa que ya se hizo valer ante el juez de control. Inclusive, como bien lo hace mención el asesor jurídico, el 8 de noviembre del año 2022 hace alusión a la licenciada Vianey, que efectivamente resulta ser los diversos investigados, los ya mencionados, su señoría. Pero entonces, pues es evidente que ya se le dio calidad a estos ciudadanos que son servidores públicos. Entonces, como bien lo dijo la defensa, también no cumple con los requisitos porque también no se han cerciorado si estos efectivamente siguen laborando ahí. Y si en dado caso ya se les fue notificado personalmente, comparecen o no comparezcan, ya tienen ese conocimiento y se pudiese llevar esta audiencia que nos ocupa, que es la impugnación del no ejercicio. Pero hasta este momento yo no considero que se hayan cumplido dichos requisitos de procedibilidad, su señoría. ¿Es cuánto? Bien, habiendo escuchado a las partes, este juzgador resuelve. En primer término, y tratándose de la audiencia precisamente del no ejercicio de la acción penal, pues el fondo sí puede trascender en el fallo del mismo y en perjuicio de las personas directamente señaladas como imputados, dado el sentido que pudiera tomar esta resolución. Por ello, considero, y si bien también no está debidamente notificado por el hecho de que el actuario o notificador no se cercioró si en efecto todavía laboran en la dependencia de la persona moral, pues esto sí motivaría quizá la nulidad de una actuación judicial. Entonces, en tal sentido, pues voy a diferir esta audiencia y por favor me dan fecha a la brevedad posible para llevar a cabo la misma, previo el citatorio que haga la administración dentro del parámetro que establece la ley y cerciorarse que efectivamente las personas señaladas como imputados pues residen o trabajan todavía en dicha institución y es el domicilio correcto y procedan a hacer la notificación de modo tal que se pongan en condición de asistir a la misma. En dado caso que se haya realizado conforme a derecho la notificación respectiva y no se presenten a la próxima audiencia, este juzgador les va a fincar una sanción económica de 50 unidades de medida, de acuerdo a lo que establece el artículo 104 en la fracción segunda, apartado B del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, mismo corre también para las partes que
hoy están presentes y serán por debidamente notificadas. Y en dado caso que falte la fiscalía o la defensa a la próxima audiencia por cambio de personal de fiscalía y la defensa, pues la persona que asista a la misma deberá venir ya con el conocimiento de la carpeta, y para tal efecto también pues gires el oficio correspondiente al superior jerárquico de la Fiscalía como de la Defensoría Pública, para efecto de que si lo llegan a cambiar o algo, la persona que asista pues venga ya asistida debidamente con el conocimiento suficiente para el desahogo de la misma, y esto en razón pues, como es señalado, que probablemente pudiera ser que el fallo sí trascienda en perjuicio de los investigados, porque puede darla la vuelta. Bien, entonces esa es la situación. Sí, asesor jurídico. Muchas gracias, señoría. Tengo una duda y me gustaría que se aclarase para el notificador, el actuario o quien vaya a realizar ese acto. ¿Qué va a suceder previniendo si alguno de los señalados como investigados y que ahora por propia voz de la fiscal del Ministerio Público también son imputados, ya no laboran allí, ya no laboran en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo? ¿Dónde se les va a notificar? ¿O cómo se va a realizar la notificación? ¿Y quién se va a encargar? ¿Y quién va a ser el responsable del debido apercibimiento para el caso de no realizarlo? Porque así no la vamos a llevar. A la Agencia de Proyectos Estratégicos, señoría, con respeto y humildad se lo digo, no le conviene que se celebre esta audiencia. Tampoco a la fiscal del Ministerio Público, porque seguramente en estricto derecho se va a revocar la determinación. Bien, solo solicito que, verdad, se apegue a lo que quiera manifestar y... alce la voz, por favor, sea respetuosa, licenciada, y alce la voz cuando quiera hablar, no interrumpa. Nada más le pido, por favor, que se adhiera a lo que y respete esta... Y le daremos el uso de la voz por partes. Por favor, sí. Entonces, yo, desafortunadamente no tengo la carpeta, que desconozco por supuesto los hechos y tengo que empaparme de los mismos para saber qué resolver. Ya resolví que no se puede llevar por el argumento que me plantea la defensa, que no fue debidamente notificado. Ahora bien, por cuanto al argumento del asesor jurídico, en dado caso de que no trabajen o no estén ahí algunos de los imputados, pues queda a salvo los derechos de la gente del Ministerio Público para indagar y señalar nuevo domicilio donde ubicarlos. Y en dado caso que no los encuentren, pues también está en las posibilidades, de acuerdo al 21 constitucional, que es el órgano encargado de la indagatoria, pues de solicitar una orden de aprehensión, que es lo correcto. Entonces, en ese sentido y para efecto, pues yo tampoco de querer vulnerar algún derecho de las partes para estar en igualdad de condiciones, pues es que estoy difiriendo esta y se cerciore, y exhorto también, solicito a la administración a efecto de que su actuario o notificador en efecto se cerciore de que laboran ahí y haga la notificación correspondiente acorde a derecho y dentro del mismo término establecido de la misma, para efecto de que ya no se esté difiriendo esta audiencia. De lo mismo, igual, por eso es que hago el acotamiento en cuanto a la posible sanción, en dado caso del incumplimiento, que previa notificación también, conforme a derecho, lleve a cabo la administración. Y también hice la observación que en dado caso, porque luego me han tocado algunos en los que, pues, una de las partes, no quiero decir quién, pero no asisten, y eso hace que las audiencias no se lleven a cabo, y pues lo que estamos haciendo es obstaculizar más la justicia, dado que ya existe inclusive pues un prolongado exceso de trabajo aquí. Entonces esa es la razón por la cual hice todas esas acotaciones y advertencias y prevenciones para efecto de que ya no se difieran las audiencias. Y ese es el sentido. Bien, asesor. Señoría, con ánimo de no afectar su agenda, porque sé que la tiene supercargada, la señorita juez de despacho señaló también como fecha el día 29 de noviembre
para llevar a efecto una audiencia de debate por omisión del Ministerio Público, por Ministerio de Anticorrupción, porque no había desahogado unos actos de investigación solicitados. Sin embargo, al no haberse celebrado esta audiencia y al no haberse resuelto lo conducente, la próxima va a resultar ociosa, porque pues no vamos a poder entablarla porque ya se decretó un no ejercicio de la acción penal. No pudiese el Ministerio Público, en estricto derecho, abocarse a la investigación del delito si ya resolvió el no ejercicio. Por lo que solicito, para efecto nada más de no afectar su agenda, pues que de una vez la difiera conjuntamente y al unísono con la diversa, que nos vaya a señalar en este momento, que aprovechando la ocasión, suplico sea lo más cerca y pronto posible. Muchas gracias, señoría. Bien, habiendo escuchado pues al asesor jurídico y con justa razón, pues procédase a diferir esa audiencia y solicito pues me señale una fecha breve para la audiencia del ejercicio de la acción penal, para el debate del ejercicio de la acción penal, tal como con anterioridad se ha manifestado. No se salgan de la audiencia y voy a solicitar únicamente la fecha. Bien, me manifiestan aquí que hasta el 31 de enero del año próximo, a las 14 horas, sería la audiencia, dado que no tienen espacio en la agenda, me manifiestan. Está bien, señoría. Muchas gracias. Está bien. 31 de enero, 14 horas, el código de acceso o el ID, conocido como tal, es el mismo que hoy se tuvo a bien solicitar. El mismo para la audiencia de debate por la cuestión del no ejercicio de la acción penal. Sí, 31 de enero del 23. Y para el supuesto de que resulte procedente y que se revoque dicha resolución por ser violatoria de derechos humanos, ¿para cuándo se celebraría la siguiente, la de omisiones? Sugiero que le haga un escrito a la administración a efecto para que puedan resolverle, porque la audiencia que estamos llevando no es para tal efecto y entonces, pues, pero también para estar acorde a las fechas y tiempos, lo más viable sería hacerle la promoción para que le contesten y ellos adecuen el término entre una y otra por cuestión de que están de alguna manera ligadas de acuerdo al resultado que pudiera darse de esta audiencia del 31. Muy bien, señoría, así lo haré. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna pretensión por parte de la Fiscalía? Sí, señoría. Por último, quiero hacerle del conocimiento que el asesor jurídico aquí presente ha subido a la aplicación de YouTube todas las audiencias que hemos llevado dentro de la presente carpeta, su señoría. Y en este acto, pues exhibo para que vea una fotografía en la que pues, aparecemos todos. Y pues, bueno, son datos reservados, su señoría, y obviamente está violentando los principios rectores, en este caso la publicidad. Si bien es cierto, sí es público, pero bueno, hace alusión de corrupción en anticorrupción, hace alusiones sin tener pues la manera adecuada para poder subirlo a una liga de YouTube y obviamente violentando en este caso hasta mis derechos como datos reservados. Por eso le solicito que le exhorte al asesor jurídico que deje de pronunciarse ante esa aplicación de YouTube para que en dado caso, si él siguiese haciendo esto, pues ahora sí que usted tome las medidas necesarias para poder dejar de hacer esto, ¿no? Su señoría, ¿es cuánto? Bien, antes de continuar respondo a la pretensión de la Fiscalía y en ese sentido su servidor pues lo más que puede hacer es hacer una invitación personal al abogado para que si él así lo considera pues se deje de estar manifestándose a través de esos medios por cuanto a que publica parte del criterio determinado aquí en el ámbito judicial.
dado que, por otra parte, pues es usted precisamente agente del Ministerio Público y es precisamente usted la encargada de la indagatoria, a quien compete precisamente con el conocimiento de un hecho que si a su juicio considera o pudiera considerarse alguna conducta constitutiva de delito, pues usted está en su derecho de acuerdo al 21 constitucional si procede o no. Por ello que este juzgador, nada más como solicitud de usted y como administrador de justicia, en aras de que pues lo que se manifiesta o se publica, al menos de lo que acabé de ver, es de una resolución judicial, es que yo lo invito y por eso es que inclusive le dejo a su sano juicio, sin que tenga una coerción sobre su persona o un imperativo, hasta este caso, porque no soy yo el facultado de la indagatoria correspondiente. Bien, creo que he resuelto lo planteado. ¿Alguna otra solicitud por parte del asesor jurídico? Sí, usaría con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia del audio y video autorizando al abogado Guillermo Ramírez Hernández para que mi nombre y representación lo pueda recibir, así como el envío del acta mínima que su ilustrísima tenga bien redactar. Muchas gracias. Bien, por parte de la defensa. Copia del acta mínima que se remita al correo de suscrito, señoría, y copia del audio y video. ¿Es cuánto? Bien, ¿algún comentario por parte de la persona que está con el asesor jurídico? Muchas gracias por la atención, muy agradecido, señor. De nada, es parte de mi trabajo. Por parte del investigado aquí presente. Ninguna, su señoría, muchas gracias. Bien, en ese sentido, pues, entonces, previa a la solicitud efectuada por la agente del Ministerio Público, el asesor jurídico particular y la defensa, en cuanto a se les obsequie copia de audio y video y del acta mínima, se accede a la pretensión y en tal sentido, pues, al no haber algo más que hacer constar en esta audiencia, se da por concluida la misma y que tenga muy buena tarde. Gracias. Gracias. Bien para despedir al ciudadano juez. Finaliza la grabación.